Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de nutrición infantil. Hoy lo que vamos a tratar es de explicar cómo tenemos que alimentar a nuestros hijos para que estén sanos, ¿sí? Para cuidarles su salud, para que vivan su infancia de manera plena. Y para empezar a hablar de cómo hacemos para alimentar correctamente a nuestros niños, es importante que entendamos cuáles son las estadísticas actuales en materia de nutrición infantil, cuáles son, digamos, las malas nuevas, porque el problema que tenemos actualmente es que aparecen enfermedades que antes prácticamente no existían en los niños y que las tasas son cada vez más altas. Por ejemplo, 1 de cada 10 niños tiene asma, ¿sí? El asma es una enfermedad que está relacionada con las vías respiratorias y que ahora vamos a ir viendo tiene mucha relación con la forma que tenemos de alimentarlos. Después, 1 de cada 13 niños manifiesta desde los 6 meses de edad en adelante intolerancias o alergias alimentarias, ¿sí? ¿Eso de qué nos habla? De niños que tienen afectado su sistema gastrointestinal, de niños que tienen afectado su sistema inmunológico. Y nosotros también sobre eso podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? En materia de alimentación y salud. Otro de los problemas graves de la actualidad es la incidencia alta que estamos teniendo de niños que nacen con síntomas de autismo, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que a nivel mundial 1 de cada 68 niños va a manifestar este tipo de trastornos. Mientras que hace 20 años atrás, 1 de cada 1000 niños manifestaba este tipo de trastornos en el espectro autista. Esto también tiene un tratamiento alimentario, esto también tiene que ver con la calidad de la alimentación que estamos teniendo, con la calidad de vida que estamos llevando, tanto los padres como los niños. Si empezamos a hablar un poco de obesidad y de otro tipo de trastornos como los trastornos metabólicos, hoy sabemos que nuestro mundo, el planeta Tierra, tiene 500 millones de niños obesos, ¿sí? 500 millones de niños que tienen problema en su peso, que se alimentan mal, que se mueven poco. El hecho de que haya muchos niños con obesidad condiciona también a que empiecen a aparecer trastornos metabólicos como por ejemplo la diabetes. La diabetes que hace 20 o 30 años atrás era la enfermedad de los adultos, ¿sí? La enfermedad de los adultos con sobrepeso o la enfermedad de los adultos que comían mal. Hoy por hoy es una enfermedad que estamos viendo en niños de 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Y eso nos preocupa, eso es un problema grave porque condiciona a un nivel de vida y a una esperanza de vida más bajo. Hay muchos médicos y hay muchos profesionales que dicen que se viene una generación que posiblemente viva menos años que sus padres. O sea que esto es un tema en el cual los adultos tenemos que prestar atención y que tenemos que tratar de encontrarle la vuelta y resolver. En Argentina, por ejemplo, en nuestro país, el 30% de nuestros niños menores de 18 años tienen sobrepeso y el 6% obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 niños, 4 de 10 tienen problemas de peso. Casi la mitad de los niños de nuestro país están alimentándose mal, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta que surge es ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos todo esto? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber nosotros de nutrición para poder alimentarlos bien? Lamentablemente, nos encontramos ante otro problema, que es la nutrición tradicional, los nutricionistas tradicionales, las recomendaciones, las guías para la población argentina. Hablan de cosas que nos están llevando a todos estos lugares, ¿sí? En las guías alimentarias para la población argentina y para la población mundial en general, en la base de la pirámide están los cereales, están los granos, los alimentos fuentes de azúcares. Y un poco eso y un poco otras cuestiones que ahora vamos a ir viendo es lo que está determinando que nuestros niños estén tan mal alimentados. ¿Por qué nuestros niños pierden su salud? Ahora vamos a tratar de ocuparnos de las cosas que necesitamos cambiar, ¿sí? De las cosas que necesitamos hacer mejor. Lo primero que quiero contarles es que la forma en la que un niño llega al mundo condiciona o modifica su inmunología.
¿Y por qué? ¿Y por qué este tema es tan relevante? Porque cuando un niño nace por parto natural, o sea, llega al mundo a través del canal vaginal de su mamá, los niños tragan líquido vaginal y contaminan su piel con líquido vaginal. Ese líquido vaginal de la mamá tiene bacterias, tiene microbioma, ¿sí? Bacterias vivas, bacterias lácticas y fermentativas. Bacterias que cuando el bebé traga se van a ir a vivir a su sistema digestivo, sobre todo a su intestino, ¿sí? ¿Y qué van a hacer esas bacterias? Bueno, esas bacterias van a empezar a desarrollar inmunológicamente al mamífero, al bebé humano. Hoy por hoy, lamentablemente por cuestiones de la modernidad también, muchas mujeres tienen sus bebés a través de cesáreas, no a través de parto. Hay muchísimas situaciones en que las cesáreas son estrictamente necesarias. Las cesáreas salvan vidas a veces del bebé, a veces salvan la vida de la mamá. Pero son pocos los casos así extremos en los que se necesita una cesárea. Cuando eso ocurre, en la mayoría de los países europeos, por ejemplo, o en Estados Unidos, cuando la mamá necesita ir a cesárea, ponen una gasita en la vagina de la mamá y cuando el bebé nace, lo empapan con ese líquido vaginal, con esas bacterias y le hacen tragar unas gotas. Eso hace una simulación de parto natural o de parto vaginal. En nuestro país y en muchos países, lamentablemente, todavía esa práctica no se realiza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los bebés que nacen por cesárea tienen un sistema inmunológico menos maduro, menos desarrollado. Y en general pueden ser los bebés que terminen teniendo problemas de alergias alimentarias, por ejemplo, o problemas de asma o problemas de autoinmunidad, ¿sí? Por eso es tan importante. Por supuesto que desde el punto de vista nutricional no podemos modificar si una mujer va a tener un parto vaginal o si va a tener una cesárea, pero se los cuento porque es relevante, ¿sí? Y porque si les interesa el tema, hay un documental hermoso en YouTube al cual todos pueden acceder, que dura solamente 50 minutos, que se llama El microbioma humano, ¿sí? Tenemos mucho que aprender sobre nuestro organismo cuando empezamos a entender que los humanos vivimos en simbiosis con un montón de bacterias y un montón de microorganismos que nos colonizan y que nos ayudan a tener nuestro sistema inmunológico muchísimo más desarrollado. Una vez que hablamos de parto, hablamos de lactancia materna versus fórmulas infantiles, ¿sí? Lamentablemente también nos pasa eso hoy. Si bien hay muchas organizaciones que trabajan en el fomento de la leche materna, también está la industria, ¿sí? Y están los médicos que recetan fórmulas lácteas, fórmulas sintéticas como Nutrilón, como Nido, como todas las leches en polvo que hay hoy, Vital, bueno, hay miles. ¿Cuál es la diferencia entre la leche materna y la leche de fórmula? Hay muchísimas, ¿no? Primero, la leche materna es el alimento por excelencia, ¿sí? El alimento para un mamífero por excelencia es la leche de su madre. La leche materna tiene un alto porcentaje o un alto contenido de grasas, principalmente de grasas saturadas, y tiene un contenido menor de carbohidratos y de proteínas, ¿sí? Pero además de eso, la leche materna también tiene bacterias, ¿sí? Tiene bacterias vivas que se van a ir al tubo digestivo del bebé y van a continuar con el desarrollo de su sistema inmunológico. Las leches de fórmula, ¿sí? Las leches que compramos en las farmacias o que las obras sociales nos regalan o que los médicos nos sobre recetan, tienen un contenido elevadísimo de azúcares de muy baja calidad, que no tienen nada que ver con la composición de la leche materna, y además de eso tiene grasa, pero grasa otra vez, grasa de muy baja calidad, grasa de semillas, ¿sí? Grasa de aceite de girasol, grasa de aceite de cánola, mientras que la leche materna tiene grasas saturadas que realmente contribuyen y favorecen al desarrollo del bebé. Entonces, en muchos casos, el primer problema alimentario de los niños es que no tomaron leche materna, ¿sí? Es entendible que hay mujeres que no podemos amamantar, hay mujeres que por problemas emocionales o por cuestiones de salud no pueden darle el pecho a sus hijos y es una situación totalmente entendible.
¿sí? Por lo menos hasta los 6 meses, una mamá lo que va a querer es que su hijo siga con vida, y si hay que caer en fórmulas, se caerá, pero también hay muchos médicos hoy que enseñan cómo nutrir a los bebés con alimentos naturales, ¿sí? Desde que nacen, cuando la mamá no puede darle el pecho. También hay bancos de leche, o sea, hoy por hoy, por suerte, hay muchas alternativas a las fórmulas, ¿sí? Eso es importante y es otra cosa de las que les quería hablar. La tercera cuestión, el tercer problema, grave problema al que nos enfrentamos o al que se enfrentan nuestros niños, es al sedentarismo. ¿Y por qué el sedentarismo? Porque bueno, por cuestiones, por lo menos en nuestro país, por cuestiones de seguridad, los chicos ya no juegan en la calle, ya no andan en bicicleta, ya no se van en patineta a la casa de sus amigos ni a la casa de su abuela. Ahora ven la tele, ven dibujitos, ven películas en Netflix, usan videojuegos, usan tablet, usan pantallas, celulares. ¿Y qué condiciona eso en los niños? Bueno, los condiciona el sedentarismo, ¿sí? Los chicos pasan muchas horas quietos, muchas horas en el mismo lugar. ¿Y eso qué hace? Es una condición terriblemente antinatural para el humano. Porque la máquina humana, el cuerpo humano, es una máquina biológica que está preparada y pensada por la naturaleza para el movimiento, ¿sí? El humano es una especie que tiene 2 millones de años sobre la Tierra y siempre se movió mucho. Siempre el humano tuvo mucha actividad física, excepto ahora en estos últimos 100 o 200 años en los que la industrialización y la sofisticación de la vida y la vida cada vez más cómoda hace que ya no nos tengamos que mover tanto, ni para conseguir alimentos, ni absolutamente para nada, porque hoy tenemos hasta un botoncito para subir la ventanilla del auto o una máquina para rallar zanahorias. O sea, la vida moderna nos lleva a que tengamos que movernos cada vez menos. Y eso nos afecta mucho a los adultos, pero también nos afecta muchísimo a los niños, ¿sí? Y si bien la alimentación es uno de los pilares que tenemos que modificar para que los niños no se enfermen tanto, otro de los pilares muy importantes es el movimiento, ¿sí? No es mi especialidad, yo no tengo mucho para decirles al respecto, pero solo decirles que es parte del tratamiento, ¿sí? Que los niños vuelvan a tener contacto con la naturaleza, puedan moverse, puedan hacer actividades deportivas, puedan jugar, ¿sí? Puedan exponerse a los rayos del sol. Eso es clave para dejar de lado a la obesidad, los problemas metabólicos, las enfermedades y toda esa historia, ¿sí? Entrando ya un poquitito más al rubro, a lo específico nuestro, que es el tema de la alimentación, uno de los gravísimos problemas que le toca atravesar a la población infantil mundial hoy es el tema de los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Son productos comestibles de diseño, ¿sí? Inventados por la industria de la alimentación para vender y vender, ¿sí? Para llenarse los bolsillos de plata vendiendo basura a expensas de reventarle la salud a nuestros niños. Y es literalmente así, ni más ni menos, ¿sí? ¿Y qué son los ultraprocesados? Los ultraprocesados son, como les dije hace un ratito, productos que están compuestos por colorantes, saborizantes, toneladas de azúcar, toneladas de químicos, ¿sí? Que tienen un montón de efectos perjudiciales en la salud de los niños. Les voy a mostrar algunos, ¿sí? Por ejemplo, es muy común ver que los niños consuman bebidas así endulzadas en cajita, ¿sí? Por ejemplo, este jugo de fruta, este jugo de naranja, tiene por cada 200 mililitros, que es el contenido del envase, tiene 24 gramos de azúcar. 24 gramos de azúcar es el equivalente a 3 sobres de azúcar, ¿sí? Cada sobre de azúcar tiene 8 gramos. ¿Saben cuánta azúcar por día necesita el organismo de un niño? Nada, 0. El azúcar no se necesita, el cuerpo humano no necesita azúcar, ¿sí? Estos 200 mililitros de esta chocolatada, que si quieren les leo los ingredientes. Fíjense, leche, segundo ingrediente azúcar, tercer ingrediente cacao en polvo y de ahí en adelante vienen aditivos químicos.
carragenina en polvo, que es un espesante, ¿sí? La carragenina es un espesante que tiene altos niveles de toxicidad para el organismo humano. Carragenina, un aditivo con alto nivel de toxicidad para el cuerpo humano, para el organismo humano, en un producto de venta. Esto lo consumen los chicos, ¿sí? Y como eso, todo. Si quieren, le leo los ingredientes de una barrita de cereal, porque nosotros también mandamos como colaciones a los chicos muchas veces, pensando que los ayudamos porque esto es saludable, porque esto es light, barritas de cereal, turrones. Miren lo que nosotros metemos al organismo de un niño cuando le mandamos una barrita de cereal. Primer ingrediente, jarabe de maltitol, ¿sí? Un endulzante proveniente de un polialcohol. Azúcar, alimento a base de harina de arroz, avena, polidextrosa, aceites vegetales, este dice aceite de palma, aceite de girasol alto oleico, aceite de soja hidrogenado, ¿sí? Los ingredientes siguen y son como 20 más. Harina de arroz, yogur en polvo, leche descremada, frutilla deshidratada, aceite de girasol alto oleico, maltodextrina, carbonato de calcio, humectante sorbitol, lecitina de soja, BHT. El BHT es un antioxidante prohibido en un montón de países del mundo por los efectos cancerígenos que tiene en el organismo humano, ¿sí? Me falta colorante caramelo, que es otro colorante muy, muy peligroso, emulsionantes, polenglicol, ni leerlo puedo, sucralosa como edulcorante y polirricinoleofato, que ese no lo había visto nunca en mi vida. Bueno, por lo menos 15 aditivos químicos en esto que nosotros podemos llegar a pensar que es saludable, ¿sí? Estos son los ultraprocesados. Los ultraprocesados, ¿sí? Postres, ¿sí? Postres lácteos llenos de azúcares. Miren, por ejemplo, este es un postre que en general se le da a los bebés. Este postre, que pesa 80 gramos, tiene 10 gramos de azúcar, ¿sí? En el organismo de un bebé que a lo mejor pesa 10 kilos. 10 gramos de azúcar solo en una colación o en una ingesta. Este es el motivo por el cual, uno de los motivos por el cual nuestros niños están tan enfermos, ¿sí? Yo los quiero invitar a que empecemos a tomar conciencia de que los ultraprocesados son un problema enorme para la salud de los adultos también, pero principalmente para los niños, porque ellos tienen que procesar todos estos químicos en cuerpitos muy chiquititos. Entonces, yo los quiero invitar a que empecemos a tomar conciencia de todas estas cosas, de todas estas porquerías, ¿sí? ¿Cómo puede ser que una galletita salada tenga por lo menos 20 ingredientes, de los cuales 10 por lo menos son químicos? En esta locura estamos metidos, ¿sí? Entonces, ¿a qué los quiero invitar? A que vayan a una página que se llama aditivosalimentarios.com, que la vamos a poner escrita para que ustedes puedan escribir el nombre del aditivo y que ustedes puedan enterarse qué nivel de toxicidad tiene, de dónde deriva ese aditivo, porque la mayoría son petróleo, ¿sí? Son derivados de petróleo. Y un problema grave que tenemos con el tema de los aditivos en la salud de los niños es sobre todo en los colorantes, ¿sí? Los colorantes son los aditivos más nefastos y son los más usados en la alimentación de los niños. Piensen en esos cereales redonditos, frutales, de colores, ¿sí? Piensen en los famosos confites de chocolate de colores, bueno, en los postres, en las galletitas de colores, ¿sí? Los colorantes se usan mucho y los colorantes son neurotóxicos, ¿sí? Son los que terminan determinando en nuestros niños la hiperactividad, ¿sí? Y un montón de trastornos en su conducta. Todo eso tiene que ver con los ultraprocesados. Una de las cosas importantes que dijimos es que los ultraprocesados, todo este tipo de productos, son fuente de azúcar, ¿sí? Son una fuente indiscriminada de azúcar, químicos y tóxicos, ¿sí? Y además de eso, por ejemplo, los ultraprocesados están hechos con materias grasas de muy baja calidad, ¿sí? Les quiero hablar un poquitito de eso, porque es muy importante.
Los aceites de girasol, los aceites de maíz, el aceite de girasol alto oleico, el aceite de palma, el aceite de cánola y las margarinas, que son los productos, son las materias grasas utilizadas para hacer este tipo de producto y las materias grasas utilizadas en la mayoría de las panaderías para hacer facturas y para hacer toda esa historia. Ese tipo de grasas son inflamatorias para el organismo humano, son grasas de muy baja calidad, son grasas que tenemos que evitar, ¿sí? Como adultos responsables y queriendo cuidar la salud de nuestros hijos, una de las determinaciones que tenemos que tomar es dejar de usar todo este tipo de aceites para condimentar las ensaladas o para cocinar verduras o para hacer milanesas, ¿sí? Porque los aceites provenientes de semilla son inflamatorios y son de muy baja calidad para el organismo humano, realmente nos lastiman, realmente favorecen el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades en los niños y son, les vuelvo a decir, como son los aceites más baratos, son los que usa la industria para hacer todos estos productos de diseño que vuelven loco a nuestros chicos. ¿Por qué? Porque los chicos ven todo esto en la publicidad. Hay canales dedicados a los niños que favorecen el consumo de juguitos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que ellos puedan consumir como marketing está orientado a que ellos quieran comer todas estas basuras. Entonces es difícil lidiar con todo eso también para nosotros. Dicho esto de que los procesados son fuente de azúcares, son fuente de químicos y son fuentes de materias grasas de muy baja calidad, quiero mencionarles cuáles son los efectos que provocan los ultraprocesados en la salud de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, los trastornos de hiperactividad o los trastornos de atención que son tan comunes ver hoy en nuestros niños, muchas veces son provocados por todas estas sustancias, ¿sí? Cuando uno cambia la alimentación de sus hijos y les empieza a dar alimentos naturales, alimentos sanos, alimentos de la tierra y de buena calidad, los chicos cambian su conducta y cambian su comportamiento. Y eso yo lo he visto en un montón de familias y puedo dar fe de que eso es así, ¿sí? Otro problema y otro efecto que traen los ultraprocesados y este tipo de alimentos en los niños es un sinfín de alteraciones metabólicas, ¿sí? Y de aumento en su ansiedad. ¿Por qué? Porque cada vez que los chicos hacen una ingesta de algún tipo de estos alimentos o se toman un jugo de esos que a veces preparamos en casa, de esos jugos en sobre, que son una basura igual que esto, bueno, cada vez que los chicos consumen algo dulce o toman algo así, la insulina de su sangre aumenta, ¿sí? Aumenta el azúcar en la sangre y aumenta la insulina. La insulina es una hormona que tiene que liberar el páncreas de un ser humano cada vez que aumenta el azúcar en la sangre. Cuando los chicos hacen este proceso muchas veces al día y su insulina y su azúcar en la sangre aumentan muchas veces al día, ellos se sienten cada vez más ansiosos y se sienten con cada vez más hambre y van a pedir comida y van a buscar comida cada vez en un lapso de tiempo menor, ¿sí? Que eso es muy común. Los chicos cuando están en contacto con la pantalla o cuando están en casa aburridos que no están haciendo actividades, cada media hora tienen hambre. Y cada una hora abren la alacena o abren la heladera a ver queriendo comer algo. Bueno, eso es un síntoma de que ellos ya están teniendo problemas en su metabolismo, ¿sí? Alteraciones metabólicas, que después nos van a terminar condenando al sobrepeso o a la diabetes o a un montón de otras enfermedades, ¿sí? El último problema que le quiero contar que ocasionan los ultraprocesados en la salud de los niños es daño en la parte gastrointestinal, ¿sí? Y eso conlleva a un daño en su calidad inmunológica, ¿sí? El intestino del ser humano es el lugar donde se desarrolla la mayor parte del sistema inmunológico. Y los químicos que tienen los ultraprocesados y los aceites de baja calidad que tienen los ultraprocesados y el exceso de azúcar que tienen, lastiman o dañan nuestras paredes intestinales. Y cuando nuestras paredes intestinales se dañan, se debilita el sistema inmunológico y se desarrolla un cuadro de inflamación sistémica en el organismo que es terrible, que después determina chicos asmáticos, chicos con problemas de piel, ¿sí? Y con un montón de otras enfermedades que son aún más graves. Bien, entonces, tercer
Consecuencia grave del consumo de ultraprocesados: químicos, azúcar y aceites de mala calidad que dañan nuestro sistema intestinal, que perjudican nuestro sistema inmunológico y que determinan en nuestros niños enfermedades autoinmunes, enfermedades como por ejemplo el asma, alergias alimentarias, ¿sí? O permeabilidad intestinal, inflamación, terrible, ¿sí? Tienen que quedar afuera de la vida de un niño los ultraprocesados, por lo menos en casa, ¿sí? Por lo menos no los compremos. Después, los que tenemos hijos, sabemos que son hijos de la vida, que el mundo está contaminado con todas estas cosas, que van a terminar yendo a McDonald's, que van a ir a la casa de un amiguito donde hay Oreo, o que van a ir a la casa de la abuela que le compra golosinas, ¿sí? Y yo pienso sinceramente, en esto trato de ser bastante flexible, que si pasa fuera de casa, y bueno, pasa, es el mundo en el que nos tocó vivir. Lo que nosotros tenemos que tratar de controlar es lo que hay en casa cuando los chicos abren la alacena, ¿sí? Porque si uno tiene un paquete de Oreo o un alfajor y le dice, ay no, ese no te lo podés comer, le está generando un trastorno terrible a la criatura, ¿sí? Entonces tratemos de controlar nuestro medio interno, nuestro ambiente y nuestra casa. Y después, bueno, cuando salen cada adulto decidirá cómo lo maneja. Bueno, otro de los problemas, ya dejamos de lado los ultraprocesados, otro de los problemas, pero que muchas veces tiene que ver con la alimentación natural o con los alimentos, son las guarniciones. A mí me gusta decirle las guarniciones blancas, ¿sí? Porque yo escucho muchas mamás y muchas familias que me dicen, bueno, no, yo para mi esposo y para mí hago una milanesa con una ensalada multicolor de 30 vegetales, pero al nene le hago arroz porque la ensalada no come. O al nene le hago unos fideitos porque la ensalada no come. Entonces los chicos se mal acostumbran a que siempre sus guarniciones sean papa, arroz, fideo o puré, ¿sí? Y por supuesto que si pueden elegir entre una ensalada y el arroz, van a querer comer lo más blandito y lo más rápido de tragar y lo que menos tengan que masticar. Eso depende pura y exclusivamente de nosotros. Nosotros no tenemos que hacerle ese tipo de guarnición a los chicos, salvo cuando son bebés y no tienen dientes y no va a poder comer otra cosa que no sea un puré de calabaza. Bueno, ahí es lógico. Pero cuando los chicos ya tienen todos sus dientes, pueden comer la misma ensalada que está comiendo mamá. Y si al principio no le gusta, bueno, que coma la milanesa sola. Pero no le hagamos la guarnición blandita y blanca aparte, porque si no come solo milanesa. Es preferible que coma solo milanesa, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más todo esto en detalles, pero se los menciono porque es una cuestión importante. Otra cuestión muy importante es el tema de los jugos y las bebidas endulzadas, ¿sí? Por más que un jugo sea un exprimido de naranja natural, yo le estoy dando 5 o 6 naranjas a un cuerpito chiquitito, y esas 5 o 6 naranjas exprimidas que dejan de tener fibra porque ahora son solo jugo y ese jugo es solo agua y azúcar, lo estoy perjudicando, ¿sí? Por más que yo lo haga con naranjas naturales. Nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que nuestros niños empiecen a consumir bebidas naturales. ¿Cuáles son las bebidas naturales? El agua, las infusiones, el té, el mate cocido, el café. Tratar de dejar de endulzarles y nunca reemplazar azúcar por edulcorantes, ¿sí? Porque es peor, porque lo único que vamos a hacer es agravar la inflamación y agravar la adicción por lo dulce, ¿sí? Por ejemplo, yo esto lo sabía hace un tiempo y a Wada siempre traté de darle las infusiones sin endulzar. Ella, por supuesto, que alguna vez se tomó un mate cocido con azúcar en la casa de su abuela, pero en casa no necesitaba endulzar las infusiones porque yo nunca se las endulcé. Entonces, eso es importante. Si nosotros ya alguna vez endulzamos y ellos están acostumbrados a hacerlo, bueno, es cuestión de hablar, es cuestión de primero nosotros como adultos dejar de usar azúcar para las infusiones y dejar de usar edulcorantes nosotros, y después explicarles a ellos la importancia de también intentar esto. ¿Y por qué insisto en este tema? Porque el organismo del ser humano no necesita azúcar y el exceso de azúcar en la mayoría de los casos nos termina condenando a estar enfermos, ¿sí? Así que es clave que trabajemos mucho en este tema. Ya está, ya hablamos de todo lo malo, ¿sí?
¿sí? Ya hablamos de todo lo que les hace mal, de todo lo que no los ayuda a vivir sanos. Ahora llegó el momento de aportar un poco de luz y de empezar a hablar cómo diseñamos un plan de alimentación que se adapte a las necesidades de los chicos, ¿sí? Que se adapte a las necesidades de los niños. Por supuesto que nada de lo que hagamos va a ser de un día para el otro, ni va a ser demasiado estricto. Ustedes entiendan que todos los cambios necesitan un tiempo. Necesitan primero una forma de pensar a la alimentación desde otro lugar. Y necesitan que hablemos mucho, que entendamos por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y que charlemos, porque los chicos entienden todo, pero necesitan que nosotros podamos comunicarles verbalmente los cambios que va a haber en casa, ¿sí? Si es que necesitamos hacerlos. Bueno, una pregunta muy frecuente es, ¿cuántas veces al día tiene que comer un niño? Cuando hablamos de un niño, hablamos de una edad que abarca desde el año hasta los 10 o 12 años más o menos, porque esto de los 12 o 13 años en adelante puede empezar a cambiar. Lo ideal es que nosotros empecemos a respetar las sensaciones fisiológicas de los chicos cuando son bebés, cuando todavía no tienen ningún problema, cuando tienen un organismo que no está contaminado, ¿sí? No está bien que nosotros obliguemos a los chicos como hacían antes nuestros papás, quizás por desconocimiento o porque son hijos de inmigrantes que vienen de la guerra o no sé, por 1000 millones de causas, pero nos decían hasta que no te comas todo el plato no te moves de la mesa. Y eso es un error grave porque eso los invita a los niños a desconectarlos de su fisiología, ¿sí? Uno tendría que poder decirle a un niño, bueno, come hasta que vos sientas que tu pancita se va llenando. Eso sería lo ideal, pero eso solo lo podemos hacer con un niño que destetamos hace poco y que no conoce el mundo de lo dulce y de lo ultraprocesado, porque a un niño que ya está habituado a tomar jugotana, a comer galletitas Oreo y a comer arroz y fideos en todas las comidas, no le podemos decir come hasta donde tu pancita quiera porque es una pancita que no está registrando bien la saciedad, seguramente, ¿sí? Seguramente. Entonces, nosotros como regla podemos establecer un número de 4 comidas al día como máximo, ¿sí? 4 comidas al día como máximo, ¿sí? Una primera comida, un almuerzo, una segunda comida y una cena. Podríamos decir desayuno, almuerzo, merienda y cena. Pero 4 comidas que no tienen por qué ser obligatorias, ¿sí? Estamos diciendo si el niño tiene deseos de comer esas 4 veces, porque si el niño no quiere desayunar, pues que no desayune. No le va a pasar nada. O si el chico no quiere cenar porque no tiene hambre, bueno, que no cene porque no le va a pasar absolutamente nada. ¿Cuáles son los alimentos, entonces, que podemos incorporarles a los chicos en los desayunos y en las meriendas? Lo que vamos a hacer es una selección de alimentos, porque a mí lo que me encanta es no darles una dieta y no darles recetas, ¿sí? Que son fáciles de encontrar, pero que uno no sabe cómo después equilibrarlas en el transcurso de un día. Porque a mí me preguntan un montón, ¿puede mi hijo comer pan con manteca? Pero una comida no habla de nada. Nosotros lo que tenemos que tratar de entender es contextualizar y empezar a pensar en las 4 comidas como un todo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es una selección de cuáles son los alimentos que podrían estar en un desayuno saludable o en una merienda saludable y que nosotros después podamos combinarlos como queramos, ¿sí? Podamos hacer alguna preparación con esos alimentos o podamos prepararles a los chicos un plato con fruta, con unas almendras, con unas nueces, con un yogur, que podamos ir variando, ¿sí? Pero que entendamos qué tiene que haber en nuestra heladera y qué tiene que haber en nuestra alacena para que ellos puedan desayunar o merendar sano, ¿sí? El alimento por excelencia que puede estar en nuestros desayunos y en nuestras meriendas son los huevos, ¿sí? Los huevos son un alimento muy alto en nutrientes, un contenido altísimo en nutrientes, altísimo en proteínas. Los huevos tienen muchas grasas de muy buena calidad, tienen colina, tienen nutrientes que son esenciales para el desarrollo neuronal y cerebral de nuestros hijos, ¿sí? Así que los huevos enteros, por supuesto, no van a estar separando yema de clara porque eso no tiene ningún sentido. Los huevos es importante que estén
O en los desayunos, en las meriendas o en ambos, ¿sí? En ambos. Los huevos no tienen azúcar, son un alimento de origen natural sin carbohidratos, ¿sí? Y lo que tienen los huevos es que dan muy buen nivel de saciedad. Podemos hacerles huevos revueltos, podemos hacerles omelette, podemos hacerles huevos duros. Hace poco en una terminal de micro vi algo que les juro, por Dios, voy a parecer un idiota, pero yo me emocioné. Había al lado mío una mamá que se la veía de bajos recursos, con 3 criaturas chiquititas, con ropa más o menos, con zapatillas más o menos. O sea, se veía que era gente que no tenía muchos recursos económicos. Y la mamá los sentó a los 3 y sacó de la mochila un tupper donde había 3 huevos duros. 3, un huevo duro para cada criatura. Y yo les juro por Dios que no pude evitar como la emoción que sentí y de felicitarla y de preguntarle si siempre les daba eso a los chicos. Y ella me dijo que le salía más barato darle huevo que darle fruta, ¿sí? Nada, si uno se conecta con nuestra humanidad, si uno se conecta con la naturaleza, si uno se conecta con lo ancestral, con nuestros antepasados, nosotros sabemos alimentar bien a nuestras crías. Lo que pasa es que estamos un poco perdidos por la industria del marketing y por la industria de la alimentación y por las recomendaciones nutricionales nefastas a las que estuvimos expuestos durante un montón de tiempo. Pero tenemos que reconectarnos porque no es tan difícil y porque los chicos se adaptan mucho más rápido que un adulto, ¿sí? Bien, dijimos huevos. Otro grupo de alimento muy importante que necesitamos que haya en desayunos y en meriendas son los alimentos que aportan grasas, ¿sí? Que aportan grasas de buena calidad. Si nosotros queremos restablecer el metabolismo de un mamífero, si nosotros queremos bajarle los niveles de ansiedad a un niño, si nosotros queremos nutrirlo bien, alimentarlo bien y fortalecer su sistema inmunológico, tenemos que darle grasas, ¿sí? Grasas de buena calidad, grasas de buena fuente natural en todas sus comidas. En las 4 comidas de un niño tiene que haber alimentos que estén aportando grasas. ¿Por qué? Porque además de nutrirlos, ¿sí? Además de alimentar su parte neurológica, lo que van a hacer las grasas es que los niños bajen sus niveles de ansiedad y mejoren la respuesta de la insulina al azúcar, ¿sí? Por suerte tenemos niños que todavía no han tenido problemas metabólicos y que siempre han tenido una alimentación muy cuidada. Pero tenemos niños que por desconocimiento, y siempre es por buena voluntad, porque los padres siempre anhelamos que nuestros hijos sean sanos, pero a veces por desconocimiento de todas estas cosas que nadie nos enseña, que deberíamos aprender en la escuela, a nutrirnos bien. Bueno, muchas veces tenemos hijos que ya atraviesan problemas metabólicos. Una forma de sacarlos de ese lugar es dándole grasas. ¿Cuáles son los alimentos que aportan grasa de buena calidad que podemos poner en un desayuno y en una merienda? Bueno, por ejemplo, los frutos secos, ¿sí? Las nueces, las almendras, las castañas, los pistachos, las avellanas. Los frutos secos son fuente de grasa de muy buena calidad, son fuente de minerales, de nutrientes de muy buena calidad. Los podemos usar así como vienen, como los compramos en la dietética, pero también con los frutos secos podemos aprender a preparar untables vegetales, ¿sí? Hidratando los frutos secos y procesándolos con aceite de oliva, con sal, con limón, con pimienta. Podemos hacer untables vegetales para los chicos, podemos hacer leches vegetales con frutos secos. Hay un montón, podemos hacer trufas, podemos usarlos como harina para hacerles galletitas, ¿sí? Los frutos secos son muy versátiles y son un alimento de muy buena calidad y de un buen aporte de grasa. Otro alimento también que aporta grasa de buena calidad es el coco, ¿sí? Podemos usar coco rallado, podemos usar escamas de coco, podemos usar aceites de cocos para hacer huevo revuelto. Por ejemplo, podemos usar coco fresco, podemos usar coco rallado para hacer una especie de panqueques o para hacer galletitas también, o simplemente para espolvorear frutas, por ejemplo, que ahora vamos a ver que las frutas también pueden estar. Después podemos usar paltas, ¿sí? Las paltas o los aguacates
son frutos que tienen un alto contenido de grasas de mucha calidad para el ser humano. Y después otro grupo que también puede estar y que también estaría buenísimo que podamos incorporar son las semillas, ¿sí? Por ejemplo, las semillas de chía, las semillas de sésamo, las semillas de girasol van a estar enriqueciendo nuestras preparaciones y van a estar aportando grasas de calidad, además de vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes. ¿Qué otro alimento puede estar? Bueno, el pan, ¿sí? El pan casero, ¿sí? El pan que hagamos en casa o que le compremos a un emprendedor que está formado para hacer un pan de calidad. ¿Cuáles son los requisitos para que un pan sea de calidad? Bueno, primero que esté correctamente fermentado. ¿Qué quiere decir que esté correctamente fermentado? Voy a detenerme en el tema del pan porque los chicos es una muy buena opción darles en una merienda o en un desayuno un pan con manteca como nos daban nuestros abuelos, ¿sí? El problema actual que tiene el pan es que los panes de bolsita o los panes de supermercado que nosotros compramos tipo lactales que ya vienen en feta, son panes que tienen muchos químicos, que tienen muchos aditivos, que son de muy baja calidad, que usan harinas que están muy maltratadas por el uso de agroquímicos, ¿sí? En el proceso de producción del trigo. Entonces, todo ese tipo de productos se convierten en de baja calidad para el organismo de los niños y para su sistema digestivo. Entonces, si nosotros queremos darle pan a los chicos, tenemos que darle un pan que preferentemente esté hecho con harinas orgánicas, que no se hayan usado agroquímicos para la producción de esas harinas, y un pan que esté correctamente fermentado, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el gluten, que es una sustancia o una proteína bastante inflamatoria, se desnaturaliza cuando los panes tienen entre 24 y 48 horas de fermentación, ¿sí? Un pan que está hecho en base a masa madre es un pan de excelente calidad nutricional para un niño, ¿sí? Si nosotros no sabemos hacer panes de masa madre, podemos aprender, porque hoy por hoy hay muchísima gente que enseña a hacerlos y hasta de manera gratuita en YouTube. Y si no, podemos comprarlos, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos emprendedores y mucha gente que se dedica a hacer panes de masa madre caseros, con harinas integrales, con harinas orgánicas, y que nosotros podemos comprar, que va a ser una inversión de dinero mucho mejor que estar comprando pan en el supermercado o pan en cualquier panadería que usan harinas de baja calidad y que no están bien fermentadas. Tenemos el pan. ¿Qué le podemos poner arriba al pan? El huevo revuelto, la palta, la pasta de frutos secos. Podemos usar manteca, ¿sí? Manteca sin ningún problema, que es un alimento muy nutritivo y muy importante para el desarrollo neurológico de los niños. Podemos usar quesos, ¿sí? Pero no esos quesos que son untables, que vienen en potes, que son light o que son reelaborados. Esos son productos de muy baja calidad. Usemos un queso de horma, ¿sí? Un queso cremoso, un queso cuartirolo. Tranquilamente podemos estar poniéndole al pan manteca o queso, ¿sí? Y si los chicos tienen predilección por lo dulce, bueno, podemos ponerle un poquito de miel, sobre todo al principio en el momento de transición, o alguna mermelada casera que nosotros hagamos en casa con fruta natural y poquita azúcar. Frutas. Hablemos de las frutas un ratito. Las frutas pueden estar en el desayuno o en las meriendas de los niños. Lo que conviene es que estén enteras, ¿sí? Tratemos de no hacerles jugos de frutas. Lo que sí podemos hacer en ocasiones es agarrar la fruta entera y licuarla, ¿sí? Porque en general eso a los chicos les gusta bastante. Tratemos de, cuando les damos un licuado de frutas, no endulzarlo aparte, sino estar agregándole ni miel, ni azúcar integral, porque ya el dulce de la fruta es más que suficiente. Problema de la fruta, ¿sí? Tenemos que tratar de que no sea a cada rato, que los chicos puedan manotear una fruta, una banana, una manzana y comerlas entre comidas, ¿sí? Las frutas adentro del contexto de un desayuno o de una merienda pueden estar, no abusemos con la cantidad, ¿sí? Tratemos de 1, 2, máximo 3 frutas por día. Yo sé que nosotros pensamos que es mucho más sano darle una fruta que darle un alfajor, pero tampoco es sano que los chicos estén comiendo 4, 5 o 6 frutas por día, ¿sí? No es lo ideal. Entonces, pueden estar dentro del contexto de un desayuno
o una merienda, siempre la fruta acompañada con algo que esté aportando grasas, ¿sí? Como unos frutos secos, como un yogur natural, como una leche vegetal, ¿sí? Tratemos de no darle fruta sola a un niño en un desayuno o en una merienda porque va a tener hambre muy rápido, ¿sí? Recordemos que las frutas son fuente de azúcares y de fibras, pero no tienen un valor de saciedad muy alto. Entonces tratemos de combinarlas con algunos otros alimentos fuentes de grasa cuando les damos frutas, ¿sí? También puede haber yogur natural, ¿sí? Yogur natural que podemos hacer con leche de vaca o con leche de cabra o con leches vegetales. Los yogures aportan a los chicos bacterias vivas, ¿sí? Bacterias lácticas que está bueno que su organismo, que su intestino y que su sistema inmunológico incorpore o adquiera. Y después, otras cosas que también pueden estar en el desayuno o en las meriendas de los chicos son los productos de repostería elaborados en casa con alimentos de calidad, ¿sí? Con materias primas de calidad. Podemos hacerle a los chicos un bizcochuelo, podemos hacerle a los chicos un muffin, una galletita, ¿sí? Pero tratemos de usar huevo, tratemos de usar manteca, tratemos de usar harinas orgánicas y tratemos de usar la menor cantidad de azúcar posible, ¿sí? Si nosotros le hacemos a los chicos algo casero, algo de repostería hecho en casa, tenemos la ventaja de que ese producto que nosotros le elaboramos, ese alimento que nosotros le preparamos, no tiene aditivos químicos, ¿sí? Lo cual es una ventaja enorme. La segunda ventaja enorme es que va a tener grasas de calidad, ¿sí? Va a tener manteca, va a tener huevo. Y la tercera ventaja enorme es que nosotros podemos regular la cantidad de azúcar que le vamos a poner a ese producto de pastelería o de repostería hecho en casa. Bien, importante también, si le vamos a dar una infusión para que los chicos tomen, tratemos de no endulzarlo, esto ya lo hablamos, pero es una cosa muy importante. Y nos vamos a una pregunta que creo que es la pregunta del millón, sobre todo cuando hablamos de infancia. Porque nosotros tenemos el mito de que la leche es estrictamente necesaria para que los chicos tengan hueso fuerte, para que crezcan bien, por el calcio. Y la pregunta ¿es tan necesario que tomen leche? ¿Es imprescindible el consumo de leche o consumo de lácteos para el desarrollo de un organismo humano? Y la verdad es que la respuesta es que no, ¿sí? La leche no es un alimento esencial. Si bien un niño puede consumir leche, a pesar de que la leche que conseguimos hoy en los supermercados es una leche de muy baja calidad, porque el sistema de producción de alimentos es de baja calidad, ¿sí? Si un niño va a consumir leche, entendamos que es porque queremos dársela o porque él tiene ganas de tomar leche, pero no porque la necesita, ¿sí? Son conceptos distintos. No pensemos, porque no está bien creer que un niño necesita leche para desarrollarse. Sí necesita un bebé la leche materna para poder crecer y desarrollarse, pero no necesita la leche de otro mamífero, ¿sí? La leche de otro animal. Y una aclaración importante es que si los niños van a consumir lácteos, no les compremos lácteos descremados, ¿sí? Es más sano que un niño consuma lácteos enteros. ¿Por qué? Porque la grasa que está en la leche, la grasa que está en la crema y la grasa que está en la manteca es grasa saturada que el cerebro de un niño necesita para desarrollarse. Y porque hay otra cuestión más. Hay un concepto que en este curso no podemos explicar, pero que sí me parece importante mencionar, que es el concepto de índice glicémico, ¿sí? El índice glicémico de un alimento es la capacidad que tiene esa comida de elevar el azúcar en la sangre una vez que la consumimos. El problema que tienen los lácteos descremados es que se les reduce la cantidad de grasa, pero mantienen su cantidad de azúcares o su cantidad de lactosa. Entonces, los lácteos descremados tienen un índice glicémico más alto que los lácteos enteros. Por lo tanto, no es recomendable tomar lácteos descremados, ¿sí? Si es que vamos a consumir un lácteo, hagámoslo en su versión original o en su versión entera. Y tratemos de apoyar a los productores de lácteos y a los productores de alimentos que
desarrollan sus productos con criterio, ¿sí? Hoy por hoy, por suerte, es más común encontrar lacterías chiquititas, donde las vacas no están tratadas con tanto antibiótico, ¿sí? Como por ahí pasa con los lácteos un poco más, de las lacterías un poco más grandes, ¿sí? Empecemos a prestarle atención a la calidad de los alimentos. Bien, hay muchos chicos también intolerantes a los lácteos que van a tener que evitarlos en su alimentación y en ese caso lo pueden reemplazar por leches de origen vegetal y con esas leches, por ejemplo leche de almendra o leche de coco, con esas leches preparar yogures y hacer distintas preparaciones. Es muy importante que tengamos en cuenta de que una leche de almendra sana o una leche de coco sana es una leche que preparamos en casa, no es una leche que compramos en una caja en el supermercado, ¿sí? Presten atención a la cantidad de aditivos químicos de un nivel de toxicidad altísimo que tienen estas leches vegetales industrializadas, ¿sí? Así que si queremos hacer leche vegetal sana para los chicos, tenemos que hacerla casera nosotros en casa. ¿Cuáles son los alimentos ahora que podemos incluir en los almuerzos y en las cenas de los niños, ¿sí? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los que más se adaptan a sus necesidades? Antes de entrar en este tema, nosotros tenemos que intentar ver que hay una regla general, ¿sí? Que todo lo que nosotros consideremos alimento para nuestro cuerpo y para nuestro organismo humano sea lo más natural posible, ¿sí? Que venga de la tierra, que venga de los árboles, que venga del mar, pero que no venga de una planta industrial. Porque la mejor forma de cambiar nuestra alimentación es primero cambiar la forma de pensar la alimentación, ¿sí? Y entender que nuestras células no necesitan aditivos químicos, que nuestras células necesitan nutrientes que en general están en las grasas, ¿sí? En las grasas, en las proteínas y en algunos carbohidratos. Ahora vamos a ver un poquitito más sobre todo eso. Bien, ¿cuál es el grupo de alimento principal que tiene que estar en nuestros almuerzos y en las cenas? Los vegetales, ¿sí? Yo sé que para muchas familias es difícil que los niños coman vegetales, pero empecemos por algo muy importante. No les hagamos otras guarniciones. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de las guarniciones blancas? Bueno, si queremos que los chicos empiecen a probar más vegetales y que se animen a comerlos y a masticarlos y a tocarlos, porque a veces hay chicos que ni siquiera los quieren tocar, necesitamos que desaparezcan las guarniciones blancas, ¿sí? Una vez que entendemos eso, es clave que nosotros podamos condimentar bien y que nosotros podamos agregarle grasa a los vegetales para que sean más ricos, más gustosos, más sabrosos, que podamos ponerle aceite de oliva, que podamos saltearlos en manteca, que usemos a veces, ¿por qué no?, un poquito de crema o un poquito de queso rallado para hacer las preparaciones más gustosas, o a veces acompañarlos con una salsa blanca, o hacer croquetitas chiquititas. En general a los chicos, sobre todo cuando son pequeños, les llama la atención lo que tiene forma chiquita, como una albondiguita, una croqueta, un muffin, ¿sí? Empezar a desarrollar nuestro ingenio, nuestra creatividad y utilizar las herramientas que tenemos en la web también, la gente que enseña a cocinar, las técnicas de cocina, porque es muy difícil por ahí hervir un brócoli o hervir una remolacha y ponerla en la mesa y que el nene sienta mucho deseo por ir a probarlo, ¿sí? En general tenemos que desarrollar nuestro arte culinario o hacer guisos o hacer preparaciones sabrosas, condimentadas, con especias, ¿sí? Con grasa de calidad. Eso es clave si queremos incorporar vegetales en los almuerzos y en la cena de los niños, que son uno de los alimentos claves, ¿sí? Y uno de los grupos de alimentos más necesarios. Tratemos de ser variados en la preparación, tratemos de incorporar tanto vegetales crudos como cocidos, que sean de estación. Si tenemos la posibilidad de conseguir algún bolsón de vegetales orgánicos o conocemos algún productor que sabemos que no usa pesticidas y que cuida el desarrollo del producto y la tierra, bueno, tratemos de apoyar a toda esa gente, ¿sí? Empecemos a cuidar el cuerpo y a cuidar la tierra también, porque vivimos todos interconectados, ¿sí? Bien,
Dicho lo de los vegetales, ¿cuál es el segundo grupo de alimentos que el organismo de un niño necesita para comer, para crecer sano? ¿Sí? Necesita alimentos que estén aportando proteínas, principalmente proteínas de origen animal. ¿Sí? ¿Dónde encontramos esas proteínas de origen animal? Esa proteína que le van a dar estructura y que van a hacer que el cuerpo humano de ese niño se desarrolle y crezca en tamaño, en volumen y en fisiología. Bien, encontramos proteínas en las carnes, en los huevos, ¿sí? En las carnes de todos los animales a los cuales tengamos acceso. Pescados, pollo, pavos, vacas, cordero, cerdo. Si conseguimos animales de cría natural, bueno, muchísimo mejor. Con lo único que tenemos que tener cuidado es en no caer en la compra de carnes que han sido procesadas, ¿sí? Por ejemplo, hamburguesas, salchichas, chorizos, morcillas, patitas de pollo, todo ese tipo de carnes que tienen un procesamiento industrial son productos comestibles muy agresivos para la salud de los chicos, ¿sí? Hay muchísimos informes al respecto, pero todo ese tipo de carnes procesadas es muy importante evitarlas en la alimentación. Lo mismo con los huevos. Si nosotros tenemos la posibilidad de conseguir huevos de campo, ¿sí? Huevos de gallinas que pueden moverse en libertad y que pueden comer bichitos, son huevos que van a tener un perfil nutricional de mucha mejor calidad. Por ejemplo, huevos que van a tener omega 3, ¿sí? Mientras que los huevos que venden en los supermercados de gallinas que están enjauladas, quietas y comiendo balanceado, tienen un perfil nutricional mucho más carente que el resto, ¿sí? Bien, una vez que tenemos en el plato vegetales y tenemos en el plato proteínas de alto valor biológico, necesitamos incluir en ese plato grasas de buena calidad, ¿sí? Por ejemplo, manteca para cocinar los vegetales o para cocinar las carnes, aceite de coco si queremos hacer milanesas o queremos hacer salteados, ghee, que es manteca clarificada. El ghee sirve para hacer, por ejemplo, vegetales al horno, para hacer woks, para hacer croquetas, para hacer torrejitas, para hacer muffin, ¿sí? Es una grasa de muy buena calidad. Todas estas grasas que les acabo de mencionar las vamos a poder usar para cocinar, las vamos a poder someter a temperatura. La grasa que tenemos que usar para condimentar es el aceite de oliva extra virgen, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a darle a los chicos alguna ensalada, algún vegetal crudo, o le vamos a hacer un untable con frutos secos, como les expliqué hace un ratito, ahí cuando es para aderezar podemos usar aceite de oliva extra virgen, ¿sí? O también quizás en una merienda, ponerle a un pan, palta, tomate, unos cubitos de queso y aceite de oliva, ¿sí? Es una grasa de muy buena calidad, pero que conviene no someterla a temperatura. Y después, lo que es muy importante que nosotros podamos empezar a usar, podamos aprender a usar, podemos implementar en nuestra alimentación diaria es la sal de un buen origen, ¿sí? Tenemos que elegir sal de fuente natural, sal que venga del mar, sal marina o sal que venga de las rocas, por ejemplo, sal del Himalaya o sal andina, ¿sí? La sal que la naturaleza nos da en su forma más pura es sal buena para el organismo, ¿sí? Es una sal equilibrada que todos los humanos necesitamos. Por supuesto que no en mucha cantidad, pero sí que es clave para la vida. Y después lo mismo pasa con las especias, con los condimentos. Una preparación que está bien condimentada es una preparación mucho más agradable para el paladar y para los sentidos, ¿sí? Aprendamos a usar cúrcuma, pimienta, páprica, hierbas, albahaca, perejil. En general, a los chicos les encanta la comida cuando está sabrosa y cuando está gustosa. Entonces eso nos va a ayudar a que ellos puedan aceptar mejor los vegetales y las carnes. Les quiero contar que hay un grupo de alimentos y bebidas que se llaman probióticos, ¿sí? Hace un rato los mencionamos cuando dijimos que el yogur podía estar en la merienda o en el desayuno de los niños.
¿Por qué me interesa contarles sobre los probióticos? Porque se usan en muchos casos, en muchísimos casos, para fortalecer el sistema inmunológico de los niños y para restablecer su salud intestinal en el caso de que sean niños de que sufrieron enfermedades autoinmunes, asmas o alergias, ¿sí? Los probióticos son alimentos o bebidas en cuya composición hay bacterias vivas. Desde el punto de vista de lo cultural, en nuestro país no tenemos mucho acceso a probióticos, ¿sí? Solamente conocemos el yogur. Pero hay otros países como por ejemplo Japón, donde muchísimos de sus alimentos son fermentados, ¿sí? Ellos tienen el miso, ellos tienen la kombucha, ellos tienen fermentos de soja, de cereales, ¿sí? Bebidas. Por ejemplo, en Corea usan mucho el kimchi, en Alemania era muy popular el chucrut, ¿sí? Los fermentos son bebidas o preparaciones ancestrales, ¿sí? Que hacíamos antes los humanos para poder conservar los vegetales, por ejemplo. Cuando nosotros preparamos fermentos, estamos cultivando bacterias que luego vamos a consumir y que esas bacterias, además de repararnos los epitelios intestinales, nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, los alimentos y las bebidas fermentadas son súper valiosos, nos acercan a la salud y deberíamos implementarlos en nuestros menúes y en nuestra alimentación, tanto niños como adultos, ¿sí? Porque además tienen un sabor muy particular y hacen que nuestra alimentación sea más nutritiva, más rica y que nos acerque un poquitito más a la salud. Hay un tema muy importante, tan importante como la alimentación, que es el de las bebidas, ¿sí? La única bebida por excelencia que el cuerpo humano necesita es el agua, ¿sí? El agua no solo nos hidrata, sino que el agua también ayuda a nuestro organismo a que podamos limpiarnos y eliminar toxinas, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que le demos a nuestros niños agua. O en el peor de los casos, si tienen que hacer una transición, si los chicos vienen consumiendo jugos o gaseosas, bueno, podemos darle soda o agua con gas, con un poquito de algún jugo de fruta, con un poquito de jugo de limón, ¿sí? Hasta si nuestros niños están muy acostumbrados a los jugos en polvo, ¿sí? O a las gaseosas, bueno, podemos hacer alguna transición a algo un poco más natural, preparar un agua con fruta y quizás un poquitito de miel o un poquito de azúcar mascabo, pero eso es solo si tenemos que hacer una transición, ¿sí? La bebida ideal por excelencia y la que todos nuestros niños tienen que tomar durante todo el día y durante los almuerzos y la cena es el agua, ¿sí? Al cual, si ustedes quieren, le pueden agregar un poquito de jugo de limón. Agua con limón no hay problema, pero si ya le van a agregar algo dulce es solo para tratar de eliminar las gaseosas si es que ustedes quieren hacer como una transición progresiva. Una pregunta muy común que seguramente ustedes se deben estar haciendo y que me hace muchísima gente en las consultas es: ¿qué pasa con los cereales y qué pasa con las legumbres? ¿Sí? ¿Qué pasa con los granos? ¿Qué pasa con el arroz? ¿Qué pasa con las lentejas? ¿Qué pasa con los garbanzos? ¿Qué pasa con el poroto? ¿Qué pasa con las papas? ¿Qué pasa con esos alimentos que, a pesar de que no son dulces, son fuente de azúcar, ¿sí? Y aportan a nuestro organismo azúcar? ¿Se pueden comer? ¿No se pueden comer? La verdad es que sí, se pueden comer. Nuestros niños pueden comer arroz, nuestros niños pueden comer lentejas y pueden comer papas, ¿sí? Que puedan hacerlo es una cosa, que necesiten hacerlo es otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿pueden comer un fideo o una pasta casera de vez en cuando? Sí. ¿Pueden comer un hummus, un guiso de lentejas? Sí. ¿Pueden comer un arroz con pollo los chicos? Sí, obvio. Pero nosotros no tenemos que dárselo pensando que un niño necesita para crecer y desarrollarse arroz o fideos, ¿sí? O legumbres. No lo necesitan. El cuerpo humano no necesita granos para crecer y desarrollarse. Lo que pasa es que culturalmente son alimentos que están tan arraigados que prohibirlos no tiene demasiada lógica, ¿sí? Lo importante es que nosotros entendamos
que no los necesitamos, pero sí podemos comerlos ocasionalmente porque nos generan placer. Una cosa muy importante, ya estamos terminando, ya estamos cerrando, no hay mucho más, ¿sí? Comer sano no es tan difícil, cuesta un poco al principio entender algunos conceptos, pero después no tiene ninguna complejidad, ¿sí? Comer sano, comer natural, cuidar la salud desde la alimentación. Algunas cosas que quiero decirles que me parecen importantes. Involucrar a los chicos en el acto de cocinar es clave para que ellos aprendan o para que ellos se animen a probar cosas nuevas, ¿sí? Es súper importante, yo sé que no ayudan, yo sé que entorpecen, que uno a veces quiere cocinar rápido, quiere hacer lo más rápido posible el tema de la comida, pero el hecho de que ellos participen, ¿sí? De preparar una cena o de preparar unas milanesas o de hacer un desayuno, el hecho de que ellos estén, les hace dar ganas después de probar, ¿sí? Y les hace tener un mejor contacto con la comida. Nosotros vamos a tener una generación de chicos cuya mamá y cuyo papá trabajan todo el día y no tienen tiempo de cocinar, ¿sí? Y eso va a hacer que falten herramientas. Entonces, por lo menos traten el fin de semana, traten una vez a la semana, 2 veces a la semana, de cocinar con ellos, ¿sí? De preparar algo juntos, de conectarse con la comida desde otro lugar, ¿sí? En los colegios pasa mucho por ahí que los chicos comen patitas de pollo, pero nunca vieron un pollo entero, ¿sí? En el supermercado, porque por ahí ¿cuántas mamás hay que tenemos un pollo adelante y no sabemos qué hacer? No sabemos ni cómo cortarlo, ni cómo trozarlo, pero sí sabemos ir a comprar supremas o ir a comprar patitas. Entonces, bueno, para poder alimentar bien a los chicos tenemos que aprender muchas cosas los adultos y tenemos que deshacernos de mucha información errónea que fuimos adquiriendo a través de la publicidad, a través de la televisión, a través de mucha cosa equivocada y de mucha desconexión con la naturaleza y con el alimento real. Otra cosa que les quiero remarcar y que les quiero volver a decir, que no es mi tema, no me puedo involucrar mucho en eso, pero en el tratamiento de un niño que tiene que aprender a comer mejor, es clave que pueda moverse más. Sí, que pueda moverse más, que pueda hacer deporte, que pueda tener contacto con la luz solar, porque eso va a hacer que el niño tenga más vitamina D y que fortalezca su sistema inmunológico y también que tenga un mejor estado anímico, ¿sí? Lamentablemente el año pasado nos tocó y no sabemos qué va a pasar este año, esta situación de pandemia, esta situación de encierro, que los condenó a tener más contacto con la tecnología, menos contacto con otros mamíferos, con otros pares, que los chicos han cambiado de juegos, que se mueven menos, que se alimentan peor, que tienen más estrés, más ansiedad y más apetencia por comida dulce. Así que bueno, nuestro trabajo es arduo, pero es súper posible. Yo lo que voy a hacer es dejarles, ahora para que ustedes puedan ver, un ejemplo que no sé si va a ayudar de mucho, espero que sí. Un ejemplo de preparar para 5 días desayunos, meriendas, almuerzos y cenas, ¿sí? Una especie de desarrollo de un menú que a ustedes les sirva como guía y como orientación. El último consejo que les doy, porque ya me quiero despedir, es decirles que se organizan, ¿sí? Que organicen muy bien el tema de las compras, porque la mejor forma de comer sano es primero comprar bien. Entonces, cuando vayamos al supermercado, van a ver que son pocas las cosas que podemos comprar ahí, son, yo diría, muy pocas, y que la mayoría de nuestras compras vamos a tener que hacerlas en la carnicería, en la verdulería, ¿sí? Y en algunas tiendas de alimentos naturales o dietéticas. Nada, ojalá se puedan hacer una lista con el curso de hoy de los alimentos que hay que tratar de tener siempre y que puedan organizarse mejor y que podamos dejar de comprar eso que está tan naturalizado hoy pero que tanto afecta a la salud de nuestros hijos. Acabamos de terminar el curso de hoy.
Espero que les haya servido, espero que puedan aplicar toda esta información, que les resulte sencillo. Seguimos conectados a través de las redes sociales, como siempre, por lo que sea que necesiten, y les vamos a dejar un mail de contacto por cualquier duda puntual o cualquier inquietud o algún comentario que me quieran hacer referido a este curso. 1.000.000 de gracias.